audiencia de imputación, lo cual significa que hay una imputación provisional. Estamos en el curso de esa investigación. En este momento, en cuanto a su situación respecto a su libertad o no, la Fiscalía ha pedido la prisión preventiva. Se ha dispuesto el arresto domiciliario, ¿sí? Es una medida cautelar restrictiva de la libertad sin duda, porque él está en una situación de arresto, pero en un domicilio que él ha aportado. En su momento el juzgado de garantías había dispuesto que este arresto domiciliario sea con el sistema de monitoreo electrónico que se conoce como UADME. Se dejó sin efecto luego de la resolución del Tribunal de Impugnación ese tipo de control y se dispuso una mera consigna policial de tipo ambulatoria. Bueno, la Fiscalía está en el trámite de insistir con la disposición del sistema de monitoreo a través de UADME. Consideramos que es verdaderamente un sistema que está establecido, está gestionado y está funcionando de manera segura. Es el único mecanismo de control verdaderamente eficiente con el que contamos y consideramos que es idóneo, apto para este tipo de situaciones, justamente donde hay una persona que está privada de su libertad, pero con una suerte de situación de beneficio, podríamos decir, quiero que este término se entienda bien. Entonces, amerita que el control sea exhaustivo, eficiente y eficaz, y vamos a insistir con el sistema de monitoreo. Ahora, ¿la Iglesia le ha hecho llegar los pedidos, los requerimientos que le ha hecho la Fiscalía? Nosotros hemos solicitado la documentación, por supuesto, y todos los antecedentes que obren en esa sede no los hizo llegar, se nos ha informado. Tenemos conocimiento que efectivamente obra esa documentación porque en la respuesta que nos dan nos hacen saber que existe, pero que no pertenece a esa iglesia en particular, sino que la información pertenece, por tratarse de un caso de abuso sexual, a la doctrina de la fe, y en consecuencia nos requieren que instemos primero una autorización de esa congregación desde el Vaticano. Nos aportan los datos de la persona con la que tendríamos que contactarnos en la Santa Sede, y luego de esa autorización ellos habilitarían recién la documentación. Usted en el caso de Rosas Torino y en el caso de Aguilera se opuso a las prisiones domiciliarias. ¿Por qué se opuso? ¿Qué piensa usted que ocurriría con estas prisiones domiciliarias por lo cual usted se opone? Nosotros tenemos en todos los casos de abusos sexuales de esta entidad, con esta gravedad y con este tipo de calificación jurídica, ¿sí? Porque hay una imputación de un delito grave, nosotros instamos la prisión preventiva y prácticamente en casi, no voy a decir la totalidad, pero en la gran mayoría de los casos la prisión preventiva procede, con lo cual no vemos razón alguna en los casos de abuso sexual graves. Este hecho no está calificado como un abuso sexual simple, es un abuso sexual gravemente ultrajante agravado. En consecuencia, así como procede la prisión preventiva en cualquier otra circunstancia igual, no vemos razón alguna que amerite una diferencia en esta situación. O sea, no vemos de qué manera se justificaría en este caso una prisión domiciliaria o un arresto domiciliario, perdón, que en nuestros casos no está habilitado. Inclusive tenemos situaciones con personas que están privadas de la libertad cumpliendo una situación de detención en la alcaidía, con situaciones de salud graves, y no se ha concedido arresto domiciliario, situaciones de salud severa, y no veo verdaderamente el motivo por el que en este caso se... ¿Y por qué ahora sí se le da la prisión? Usted está diciendo en otros casos. Yo no desconozco que es una posibilidad legal, o sea, no desconozco que la ley sí prevé como medida sustitutiva a la prisión preventiva el arresto domiciliario u otro tipo de medidas cautelares. La ley lo posibilita, pero así también posibilita la prisión preventiva. Y lo que sí puedo decir es que en otros casos la prisión preventiva ha procedido. En este caso, como también ha sucedido con el padre Rosa, que está en la misma situación de domiciliario, de arresto domiciliario. Pero al padre Rosa mucha gente lo ha visto por la calle, entonces dicen que este arresto domiciliario sin monitoreo, como el que tendría Aguilera, es peligroso porque finalmente no se termina cumpliendo este arresto domiciliario.
Efectivamente, por pide el ese monitoreo. motivo es que estoy solicitando el monitoreo, porque como dije, es el único método que a mí me garantiza un control efectivo. De otra manera yo no puedo, mucho más cuando en esta situación se ha dispuesto una consigna de tipo ambulatoria. O sea, la consigna ambulatoria es una ronda periódica que hace el personal policial, que no está apostado de manera permanente en el lugar. O sea que tampoco tengo esa garantía. Por supuesto yo no puedo presumir ni inferir que esta persona va a burlar la acción de la justicia. No estoy aseverando que eso vaya a suceder, pero yo, desde el rol que ejerzo, debo garantizar y tomar todos los recaudos para que eso no suceda. En la defensa, bueno, insiste en la prescripción de la causa. Efectivamente, se ha rechazado ya el planteo de prescripción de la causa, está formalmente rechazado con la resolución judicial pertinente. Por supuesto, desde esta Fiscalía se avala la posición de que no ha operado la prescripción. Hay sobrados fundamentos para sostener esta tesis, fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales, hay tratados internacionales que están avalando y explicando que en situaciones de delitos sexuales, cuando las víctimas son menores de edad, no opera la prescripción como en cualquier otro tipo de delito. Esto por muchísimas razones que exceden esta entrevista, pero no es está lejos de ser una actitud caprichosa del Ministerio Fiscal. O sea, hay estudios muy exhaustivos respecto a la diferencia de los delitos sexuales, y esa es la razón por la que se considera hoy la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Doctora, ¿tiene conocimiento de más víctimas en el ámbito de la justicia provincial? Porque en el ámbito eclesiástico serían más de 2. En la sede que me compete, no hay formalizada ningún tipo de denuncia, ni tampoco ha surgido desde los testimonios concretos otras víctimas. O sea, no hay testigos que se plantearan como víctimas que no quisieran denunciar, como sucedió en otros casos. En este, los denunciantes son concretamente 2. Sí me ha llegado, pero solamente a modo de rumor, como creo que lo que está sucediendo, que existirían otros posibles damnificados en la sede canónica, pero no tengo yo ese dato cierto. ¿Qué opinión tiene sobre lo que plantea la defensa sobre el juez Martínez? Está cesado de derecho precisamente porque se está jubilando. La Fiscalía tuvo la oportunidad de expedirse al respecto, por supuesto, porque se corrió vista al Ministerio Fiscal y desde ya hemos manifestado absoluta discordancia con esa posición. Entiendo que es absolutamente improcedente. De hecho, se ha rechazado en el día de la fecha, me han notificado que se rechazó el planteo tanto de nulidad como de excepción por falta de jurisdicción. Ambos planteos se rechazaron. Hoy me han notificado, hace un momento justamente. Todos conocemos cuál es el trámite que es necesario para acceder a la jubilación. Es un trámite complejo que consta de diversas etapas, sabemos los requisitos y en qué momento cesa la actividad jurisdiccional, cosa que en este supuesto no ha acontecido y todavía estamos en esa instancia. Doctora, ¿hay suficientes pruebas en el caso de Aguilera? Debo decir que se han recogido muchos testimonios que han sido, en la opinión por lo menos de la Fiscalía, absolutamente útiles en cuanto al tipo de datos y de información que están prestando. Se han realizado inspecciones oculares, tanto en el lugar de los hechos como en los teléfonos celulares que han aportado los diversos testigos. Quiero aclarar que respecto a la inspección que se practicó en los teléfonos celulares, por supuesto, no tienen que ver con mensajes que se hayan transmitido en aquella época. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace muchísimo tiempo. Tiene que ver con comunicaciones recientes que se habrían mantenido entre familiares o personas allegadas a los damnificados y la persona que viene como imputada en los albores de esta investigación y previo a que se radicara la denuncia. Existieron comunicaciones que para la Fiscalía son importantes, sobre todo cuando se instó la prisión preventiva, justamente fue teniendo en cuenta el riesgo procesal que implicaba y la posibilidad de que se tratara de influir o de influenciar en el ánimo de testigos o posibles damnificados, porque entendemos que es una persona que tiene ascendencia. ¿Sí? Y con la prisión domiciliaria, entonces esta influencia que usted temía, ¿esta prisión domiciliaria pone en riesgo su investigación, por ejemplo? En mi opinión sí, y he justificado desde esa óptica y con ese fundamento el pedido de prisión preventiva para evitar todo tipo de posibilidad de contacto, porque justamente lo que yo sostengo es que el contacto ha existido y el intento de... ¿Ha existido cuando ya fue denunciado él? Existió previo a la denuncia y en los albores justamente de esa denuncia existió, por lo menos lo que está acreditado,
un contacto que a mi entender no era apropiado o adecuado en las circunstancias en que nos hallamos, y esa posibilidad de contacto para mí existe. Debo decir también que en la medida de arresto domiciliario que se dispuso, se ha dispuesto también la obligación de esta persona, del imputado, de no mantener contacto con ninguna persona involucrada en la causa. Pero yo francamente no puedo decir que tenga la certeza o la garantía de que eso no vaya a suceder, porque sabemos que hoy los medios de comunicación son sumamente vastos, hay muchísimas posibilidades de establecer contacto por muchísimas vías, las redes sociales son inmanejables prácticamente, y eso es lo que desde la Fiscalía se trató de evitar. ¿Las pruebas psicológicas han sido presentadas? Se están en este momento llevando a cabo los abordajes psicológicos de los damnificados. ¿Y del sacerdote? No del señor Aguilera. Él se ha negado expresamente a los peritajes, tanto a la pericia psicológica como a la pericia psiquiátrica. También se negó, en uso de su derecho, por supuesto, a prestar declaración. Se ha negado a realizar audiencias de careo. Los dos damnificados no han mostrado ningún tipo de disconformidad ni se han negado a someterse a las audiencias de careo. O sea, los dos denunciantes estuvieron de acuerdo en someterse a la audiencia de careo. Sabemos lo dificultoso que es en este tipo de delitos para una persona que viene como víctima someterse a un careo. Y en este caso ellos estuvieron dispuestos a someterse a un careo. Quien se ha negado es el señor Aguilera. Repito, es su derecho, lo reconozco, pero es un dato objetivo. Se negó a las pericias y a las audiencias de careo. Sí presentó 2 informes, uno psicológico y uno psiquiátrico, de profesionales particulares, que lo han evaluado de manera particular, no para esta causa, sino, desconozco en qué contexto, pero hubo una evaluación previa, psicológica y psiquiátrica particular de él. Ante esa presentación de informe, la Fiscalía citó a esa psicóloga y a esa psiquiatra para que ratifiquen sus informes y para que podamos entrevistarlas, porque era una prueba aportada por la defensa, y cuando se presentaron ambas profesionales, no se los relegó del secreto profesional por parte del imputado, con lo cual no pudimos tampoco acceder a esos testimonios, porque a pesar de haber sido prueba ofrecida por la defensa, no hubo relevamiento del secreto profesional, entonces no pudieron prestar testimonio. ¿Se va a citar a alguien del tribunal eclesiástico, como pasó en el caso Lamas también, al obstaculizar toda esta información que usted está pidiendo y que se vuelva a repetir nuevamente? Quiero justamente lograr la compulsa de esas actuaciones, y con la compulsa pertinente y la verificación de quienes están interviniendo desde la sede eclesiástica, que yo no tengo conocimiento formal, ver desde ese momento la posibilidad de tomar contacto con esa sede y con esas autoridades.